Bien, la clase 3 es la gestión de proyectos. La primera etapa fue, ¿lo hago o no lo hago? Una vez que decidí que lo hago, haciendo un conjunto de estimaciones en cuanto a costo y tiempo, no teniendo la certeza de que las voy a, que son exactas, porque para poder definir cuánto tiempo va a tardar realmente, vamos a tener que caer en esta etapa, que es la etapa de la gestión de tiempo, sino que en base a experiencia de productos anteriores, digo, bueno, este proyecto va a tardar 13 meses porque hice un proyecto anterior parecido que tardó 12 meses. Entonces, tomo un margen, estimo 13 meses para calcular mano de obra, para calcular costos directos, indirectos. Entonces, primero arranqué, ¿lo hago o no lo hago? Después hice la gestión de alcance. La gestión de alcance significa definir el producto que se quiere fabricar. Después de lo cual viene esta época, esta etapa, la gestión de proyectos. En primer lugar, la gestión de proyecto tiene que ir con un desglose de tareas. El desglose de tareas significa, cuando uno viene con un proyecto, dice, quiero hacer un coso. El coso lo vamos a dividir en cositos, en microcositos, en nanocositos. El límite de división va a ser, y nos va a surgir en la presentación, un límite de 80 horas hombre. Respecto a la gestión de proyecto, vamos a incorporar lo que dice Noah Harari, que es un sociólogo, filósofo israelí, que tiene una serie de libros que recomiendo, si no lo leyeron, les recomiendo que lo lean. El primero de ellos es Sapiens. El particular, son 3 libros, ¿no? El primero de ellos es Sapiens, que les puedo asegurar que les quema la cabeza. Les cambia por completo la forma de pensar de un montón de cosas. Entonces, si no lo leyeron, les pido por favor, para su beneficio personal, que lo lean. Y ahí, en ese libro, habla de una cifra mágica, que es la de 150 personas como máximo para una sociedad organizada, para un grupo organizado, no sociedad, para un grupo organizado. Es decir, él hace un análisis de los primeros humanos que recibían el nombre de tal. Es decir, hablando de 70.000 años atrás, cuando los seres humanos eran cazadores-recolectores y que andaban por el bosque viendo qué podían cazar, viendo dónde había miel, donde había higos, y de ahí viene una de las desgracias de nuestra sociedad actual que fueron incorporadas en nuestros genes. La sociedad de los cazadores-recolectores, cuando encontraban un árbol de higos maduro, morfaban, comían desesperadamente, porque sabía Dios cuándo iban a encontrar otro. Y eso nos quedó a nosotros, sus descendientes, en los genes. Por eso es que, como no tenemos la necesidad de movernos que tenían los cazadores-recolectores, y tenemos el mal hábito de comer que ellos nos generaron, engordamos. Es decir, es un tema genético. En la pandemia se produjo explosiones de kilos porque con los hábitos que teníamos de comida nos encontramos que de golpe y porrazo no podíamos salir de nuestras casas. La culpa la tienen los genes. Es una buena disculpa para los grupos familiares. Entonces, lo que dice Harari es que
150 personas se alcanzan a conocer todos entre sí y saber que fulano de tal es confiable, el otro no tiene hábitos higiénicos, se conocen todos. Cuando se pasa esa cifra, se tiene problemas de estructura y hay que crear una sociedad regulatoria a la cual le tenemos que pagar. Claro, 150 personas se manejan por criterio entre todos, es una democracia directa, no hay que pagarle al Estado, no existe el Estado. Cuando se pasa esa cifra, ya la gente no se conoce, entonces no sé si el tipo que viene a la noche al lado, cerca mío es para hablar un rato o me quiere asaltar, porque no lo conozco. Entonces necesito que haya un ente que se encargue de sacarme de encima aquel que pueda ser un ladrón o un asesino. Y ahí nos aparece la necesidad de tener una sociedad con su justicia, con su policía, etc. ¿A qué va eso? Bueno, al tamaño de las organizaciones. Cuando una sociedad laboral crece por encima de una determinada cifra, que no necesariamente es 150, empieza a tener problemas de burocracia necesarias para manejarla. Por ese motivo es que hay muchas empresas que prefieren tener empresas satélites. Y que la empresa no crezca en forma desmedida incorporando gente, sino tener sociedades satélites, empresas satélites manteniendo una estructura que sea manejable. Los 150 personas. Probablemente en una empresa un poco menos, 100 personas. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? El WBS nos va a permitir desdoblar, desglosar cada actividad, dividirla en más pequeñas, tomando como límite y que no conviene seguir más abajo para llegar que una tarea sea ajustar los tornillos del equipo. Eso no puede ser una tarea porque tiene 6 tornillos que tardo 30 segundos en ajustarlos. Eso no puede ser una tarea. La tarea va a estar restringida a un valor empírico de 80 horas hombre. Más pequeño de 80 horas hombres no se justifica y es contraproducente. Entonces, el WBS lo vamos a elaborar, recomendamos que lo elaboremos con numeración. Entonces, 1, desarrollo del hardware. 1.1, desarrollo del hardware analógico. 1.1, análisis de la interfaz con el transductor. 1.1.2, análisis del conversor analógico digital recomendado para su uso. 1.1.3, es decir, hacer un sistema de numeración que me permita llegar a tareas del orden de 80 horas hombre. ¿Por qué? Insisto, a pesar que vamos a ver que hay varios métodos para escribir y presentar el WBS, ¿por qué hacemos hincapié en ese sistema de numeración? Porque es el mismo sistema de numeración que lo vamos a usar para el diagrama temporal, para la gestión de tiempos. Nos conviene entonces, y esto recuérdenlo, anótenlo, utilizar un sistema de numeración con la cantidad de dígitos suficiente como para desglosar apropiadamente las tareas. Una tarea no puede ser desarrollo del hardware, sino que tengo que desglosarla adecuadamente. Cuanto mejor y más claro sea el desglose de las tareas, más fácil va a ser implementar esa tarea. Arrancamos con el proceso de planificación y ahora vamos a hacer el WBS, la gestión de tiempo, y vamos a ver ejemplos dentro de esta clase. Nosotros habíamos visto que esta tabla de filas y columnas
en la cual habíamos estado en la primera etapa, que es en el proceso de iniciación. Habíamos tenido el Project Charter e identificar los interesados en el proyecto, luego de lo cual vino la parte de planificación con el gerenciamiento del alcance del proyecto, requerimiento de juntar, lograr los requerimientos y finalmente definir el alcance. Eso es un proceso. Ahora vamos al siguiente proceso. El siguiente proceso es la estructura, el desglose de tareas y la gestión de tiempo. Acá lo vemos con la creación del WS, el gerenciamiento de la planificación, la definición de las actividades, la secuencia de las actividades. Ahí estamos hablando de tiempo. Vamos a ver, y me anticipo, que en el WBS no hay tiempos. En el WBS no hay tiempos. Es decir, que el WBS va a ser solamente desglose de tareas. No hay nada vinculado con los tiempos. No voy a decir que la tarea dura 2 semanas, no voy a decir que voy a terminar la tarea 4 antes de empezar la 7, porque están relacionadas, sino que eso lo voy a dejar para la siguiente etapa. Entonces, planificar la gestión de alcance, acta constitutiva de proyecto, acta para el plan para la dirección del proyecto, esto es lo que habíamos visto, con todos los requerimientos, la validación del alcance, la definición y la validación del alcance, controlar el alcance. Entonces, ahora, una vez que tenemos el alcance del producto y el proyecto, hay 2 alternativas. Proyecto con enfoque predictivo y proyecto con enfoque adaptativo o ágil. Bueno, esto lo vamos a dejar para que lo analice. En este caso vamos a elegir al azar uno de los integrantes y cayó Myron, que es el primero que está en la lista debajo de mí. Totalmente al azar. Entonces, dentro de 2 semanas, Myron nos va a dar una presentación, esperemos que sea en forma presencial, de lo que es un proyecto con enfoque predictivo y un proyecto con enfoque adaptativo o ágil. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Bien. El WS describe el trabajo a realizar para completar el proyecto. El WS tiene que abarcar todos los ítems necesarios desde el principio de todo hasta el final para terminar el proyecto. No puede haber algunos ítems de las tareas que no aparezcan en el WS. Por eso hacer un buen WS es fundamental como para poder encarar bien el diseño del proyecto. El WS es básico para cumplir los objetivos. Es el punto de partida para la planificación y al tener bien claro el desglose de las tareas, voy a poder ver que esta tarea conviene que la haga Luis, esta tarea la conviene que la haga Juan, esta tarea conviene que la haga el grupo de Carlos y Roberto. Entonces permite definir roles y responsabilidades. Alguien que se encargue del diseño de la parte del hardware analógico. Jorge, que se encargue del diseño de la parte del hardware digital. Y aparte, ¿quién va a ser el responsable de esa actividad? Entonces, tengo la posibilidad de definir
las tareas que va a hacer cada uno de los integrantes. Entonces, este va a encargarse del diseño, este va a hacer el diseño del impreso, este va a hacer la gestión de componentes, la compra de componentes, este va a ser el encargado del armado y de la prueba, de la gestión de prueba del producto. Al tener un buen WS me va a permitir relevar adecuadamente la información durante la ejecución. Y también facilita la comunicación del estado del proyecto, porque puedo ver el desglose de tareas y ver claramente cómo es que se va realizando. Es decir, me va a servir el desglose de tareas para, en el proceso de monitoreo y control, poder ver cómo se está ejecutando cada una de las actividades y tomar decisiones correctivas si fuera necesario. Por eso insistimos mucho en la necesidad de hacer un buen WS. El WS desglosa el trabajo en actividades, cubriendo el 100% del proyecto y sin duplicar ninguna actividad. Igualmente eso, perdón, pero Adelante. es como muy ideal. Creo que nunca puedes cubrir el 100% del proyecto. No sé, si me viene al caso del chico este que presentó durante la primera parte y planificó todo para una red 4G y se encontró que después no había eh, alcance en esa zona, ¿no? O sea, eh, tiene que tener una capacidad de adaptabilidad cada tarea. También como quiénes son los que la realizan. Uno nunca sabe si la persona que le asignó ese trabajo va a seguir estando, ¿no? Si le sucede algo, si se va a la empresa, si cambió la actividad y por ahí ese era bueno en 4G, pero ahora como se hace en Bluetooth no es su fuerte. Eh, en la realidad no sé si es tan cubrible ese 100%, ¿no? Tiene que ser cubrible el 100%. En el caso del proyecto del sistema de alarma inalámbrico, hubo un error que se dio porque era un proyecto encarado por un alumno. El lugar en donde se requiere esa instalación de alarma es un lugar que está más o menos a unos 110, 120 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Si no fuera un proyecto de una unidad en particular, de alguien que estaba interesado en ese proyecto, tendría que ser exigencia, si fuera una empresa, de ir al lugar. Fue una elección aprendida a los palos porque tuvo que cambiar todo el proyecto. Pero fue dado por las características de que se trata de un proyecto de alumno. Sí, Pero pero sí, esas situaciones también suceden en el ámbito laboral. Eh, es que si hubiera trabajado en una empresa, no estaría ya en la empresa con ese error. bueno, eso es verdad. Es un error grave, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque aparte, la persona interesada en ese proyecto yo lo seguí bastante. La persona involucrada con ese proyecto no tenía la más pálida idea si había 4G o 3G o 2G. Claro. Lo que hay es básicamente mensajitos de texto y hablar por teléfono. No hay nada más. 110 kilómetros de Buenos Aires. Sí, No, mire, yo qué lejos estamos. le puedo asegurar que si usted va, por ejemplo, a la costa atlántica, hay trayectos en los cuales son No, más o menos 60 kilómetros sin cobertura de telefonía celular. sí, antes de la 63, sí. ¿Cómo?
Es antes de agarrar la 63 para después la 11. Exactamente. Es, digamos, es un camino que hacemos frecuentemente con la familia, y a veces cuando alguna de mis hijas viaja para allá, yo sé perfectamente que desde Dolores hasta, por un ratito nada más, hasta General Conesa no tiene señal. Ujú. Que al principio, por supuesto, era un flor de julepe, pero bueno, ahora ya sabemos, General Conesa y después hasta Madariaga de vuelta no tiene señal y son 60 kilómetros. Es la realidad de nuestro país, ¿eh? Sí, 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 sí. Por eso. Pero Y, bueno, y le, nada. y le puedo asegurar que en la ciudad de Buenos Aires hay zonas que hay empresas que no tienen señal. Es decir, mi señora tenía una de las tres empresas en pleno Belgrano. En pleno Belgrano significa en pleno centro de Belgrano. O'Higgins y José Hernández. Y no tenía señal. Si tenía que tener una conversación de trabajo, que era muy riesgoso porque hablaba de plata, tenía que irse al lado de la ventana y dejar el teléfono quieto y hablar con la ventana abierta para tener mayor señal. De vuelta, no estamos hablando de 60 kilómetros, 120 kilómetros de Buenos Aires. Bien. Sí. Yo decía 120 con poco, o sea. Pero bueno, nada. ¿Cómo? No, no, que también no, no es que decía como, wow, qué lejos. No, al revés, todo lo contrario. Sí, sí, es que yo he conocido casos de juicios en Estados Unidos contra las empresas telefónicas porque una persona, una mujer, iba en su auto y fue agredida por un asaltante que iba en otro auto. Y le inició juicio a la empresa telefónica en California porque era una zona que había lomadas y no tenía señal y no pudo pedir auxilio. Fíjense lo que estoy diciendo, y hace unos cuantos años de eso, ¿eh? Es vinculado con la calidad de servicio. Bueno, vamos a nuestro WS. El nivel superior de WS se denomina proyecto. El nivel inferior de WS se llama paquete de trabajo. Y después tenemos intermedios, fases, tareas, componentes, asignaciones, etc. Entonces, imaginémonos que se trata de un rompecabezas, un puzzle. Entonces, una de las piecitas se divide en subpiecitas y a su vez en subpiecitas. Este último nivel es lo que se llama paquete de trabajo. Y la integralidad, el proyecto es la totalidad, es decir, es toda la unión de las partes del desglose. Es decir, visto al revés, el primer nivel de desglose son los componentes, es agarrar el proyecto y dividirlo. Y a partir de ahí lo continúo dividiendo hasta llegar a los paquetes de trabajo de las famosas 80 horas hombre. Entonces, para redondear, el WS es una tarea crítica para los procesos de planificación y hay que hacerla con sumo cuidado. Hay que saber descomponer las tareas y contar con el asesoramiento de expertos. Si recordamos cómo era lo que nos dice el PMBOK, tenemos plan de gestión del alcance, declaración del alcance, documentos de requerimientos, factores coyunturales de la organización, que era lo que llamábamos el ecosistema propio de la organización, procedimientos de la organización, cómo es que yo puedo mover los engranajes de la organización, herramientas y técnicas para hacerlo, descomposición, es decir, descomposición significa empezar a recortar el proyecto en las piecitas del puzzle, tener para ello la opinión de expertos, y las salidas son el alcance establecido y los documentos de actualización del proyecto. La opinión de expertos es fundamental.
buscar el asesoramiento de expertos cuando sea necesario. ¿Preguntas? Bueno, por último, por hoy, para armar el WS hay que trabajar con las sentencias del alcance del proyecto, dentro del alcance con lo que incluye y no incluye, toda la documentación completa de los requerimientos y la cultura de la organización. Todo el procedimiento burocrático, las plantillas que hay que utilizar, los documentos que hay que llenar como para tener en cuenta. Y también registros y lecciones de proyectos previos, es decir, experiencia. Y cuando no la tengo, consulta con expertos. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Usted mencionó que en el WS no, o sea, se incluyen las tareas sin tener en cuenta el tiempo. Pero por otro lado, si mal no entendí, dice que esas tareas no deben superar las 80 horas. O sea, trabajo Sí. hombre. O sea que está implícito el tiempo. La No, pregunta es... no. Son dos cosas distintas. Una cosa, cuando yo digo de que no tiene incluido el tiempo, significa que no estoy diciendo que esta tarea, la tarea 1.1.2, dure 5 semanas. Lo que yo estoy diciendo es, y esto es por experiencia, que tengo que parar de seguir dividiendo el WS cuando llego a más o menos 80 horas hombre. Es decir, un nivel de complejidad que no sea ni tener todo el proyecto entero, que sería ya miles de horas hombre, a llegar a una tarea que dure 30 segundos, que sea ajustar un tornillo. Lo que estamos diciendo acá es que llego a un nivel de complejidad, un nivel de trabajo que requiera la tarea de 80 horas hombre. No es 80 horas hombre con cronómetro. Pueden ser 75, pueden ser 85. Pero yo ya tengo con la experiencia previa el nivel de complejidad como para que esto lo pueda resolver una persona en 2 semanas, 80 horas hombre, o 2 personas en una semana, pero es por experiencia, no es por cronómetro. Todo lo que vamos a ver después de gestión de tiempo sí va a estar vinculando las tareas entre sí y la duración de las tareas. Ok, no necesariamente tienen que hacer una sumatoria y dar lo que uno estimó en el WS. No. Okay. Lo que estamos queriendo decir acá es que no complica las cosas irse al gran detalle de micro tareas, porque cada una de las tareas que yo tenga que hacer voy a tener que llenar algún tipo de informe. Entonces imagínense, apreté un tornillo, esa es una tarea, y tengo que hacer un informe. Ahora, hay tareas que en una de esas no las puedo llegar a dividir al nivel de 80 horas hombre. Por ejemplo, supónganse que estoy haciendo un barco en el cual una tarea sea soldar las placas de la estructura del barco. Y esa es una tarea. Ahora, si yo empiezo a dividir y digo, soldar las placas de la proa del barco, soldar las placas de la popa del barco, de estribor y de babor, ¿agrego mucho? Es decir, ¿tiene sentido que diga soldar la placa de la estructura del barco que está arriba a la izquierda
en la popa. La soldadura de las placas es una sola. Ahora, que en una de esas, por comodidad para ver si la tarea se termina o no se termina, o si se va llevando bien con el tiempo, la divida en proa, popa, babor y estribor, está bien, pero llegar al detalle no se justifica. Y una de esas, soldar las placas de babor, una de esas es un barco que tiene, qué sé yo, 50 metros de largo, no la voy a poder hacer con 80 horas hombre, sino que va a ser mayor. Lo que estamos diciendo es que el límite en el cual tenemos que cortar es 80 horas hombre. Es decir, no se justifica ir haciendo una tarea por la soldadura de cada placa. Perfecto. Lo ¿Quedó que sí claro? estimaría el tiempo en ese caso sería el diagrama de Gantt. Claro, exactamente, el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces,